Bueno, estamos retomando nuevamente historias de vida en primera persona y como estamos en una semana especial, en un mes especial, porque agosto para nosotros es un mes especial para los levallenses por Santa Rosa y todo eso, estamos con un amigo aquí que va a contar su verdadera historia de vida, que muchos se van a sorprender seguramente. Ante todo, padre Ariel D'Andrea, gracias por recibirnos en esta casa. Hola Guille, hola a toda la audiencia y bueno, no sé si vamos a contar todo, vamos a contar algunas cosas, pero con mucho gusto poder compartir sobre todo aspectos de la vida porque cada uno de nosotros tenemos una historia y yo también, en donde uno ha nacido en una familia, se ha criado en un lugar y de pronto aparece en un escenario público ya medio hecho, ¿no? Entonces, algunas de las componentes se pueden explicar más cuando uno conoce la historia de la persona y otras veces también poder decir, bueno, cómo ha cambiado en algunos aspectos, ¿no? Yo recuerdo el año pasado cuando se cumplían 25 años de sacerdote, yo digo, tenemos que hacer historia de vida. Y Ariel me dice, estaría bueno, me gustaría contarla. Empezamos por los orígenes, ¿no? Aquellos bisabuelos que vinieron de Italia, ¿cómo fue la historia? Sí, Contada, por supuesto. la contada, sí. Mi bisabuelo, D'Andrea, vino de Italia, del sur de Italia, si bien parece ser que nosotros la Edad Media éramos del norte, pero en una emigración interna que hubo en Italia, peregrinamos hacia el sur, los D'Andreas viejos, y desde Valle del Ángel registra el documento de mi bisabuelo que se llamaba Pascual y que era un viejito de 1,55 de alto. Viejito, o sea, tenía 50 años en aquel entonces, ¿no? Y de baja estatura, mi abuela era más alta, y se radicaron en la zona de San Pacho, por aquellos lugares. De hecho, mi abuelo paterno nació acá en el 901, ¿no? Mi abuela paterna, Esperanza, ella es más de origen austríaco, gente con una cultura bastante cerrada, de poco hablar, y por el contrario, mis abuelos maternos mi abuela nació en La Cautiva, es Cherveto de apellido, nació en el 18, así que se crió en lo que ella decía La Laguna, le decían en aquel entonces. Después se casa a los 18 años con mi abuelo José Granero y se van a vivir a una chacra por Adelia María unos años. Y después ya se radican en Bulnes y ponen un famoso boliche, esos de esquina, Almacén Fonda, se llamaba La Fonda de José Granero, ¿no? Así que mi abuelo muy hábil para jugar a las cartas, para jugar a la mula, para jugar a las bochas y también algo para trabajar. Claro, de vez en cuando trabajaba. Sí, y en cambio, mi familia de Andrea, todo lo contrario, ¿no? Todos así, gente de campo, laboriosa, poca fiesta, poco hablar y bueno. Mi mamá se conoce con mi papá, mi mamá era joven, se conocen a los 15 años, ¿no? Pero se casa a los 18, mi papá un poco más grande, tenía 27, y forman un hogar y se instalan a vivir en el campo donde yo nací y me crié, que fue en Suco, a 5 kilómetros de Suco, al norte de Suco, ¿no? Un campo relativamente chico, ahí estaban instalados todos los hermanos de mi papá, como suele ser en esta zona, acá uno, allá el hermano, allá el otro hermano, y a trabajar en el campo, ¿no? Es decir, sembrar, cosechar y sobre todo criar haciendas. Ya en esa época estaríamos hablando de no el arado mancero, ya con tractor, esas cosas, o sí. Sí. Mi papá tenía un Anoma 55 y el gran salto de calidad fue un Anoma 60, que fue en el cual yo aprendí a manejar de chiquito. Nos ponían en el surco con el arado, el chañar o algún arado de agrometal de 4 rejas y a trabajar, o el rastrón de 12 discos que era en aquel entonces. Los que son de campo van a saber de qué estoy hablando. Lo más difícil para mí obviamente era la lister, que había que sembrar los surcos derechos. Así que, y después, bueno, mis padres tienen el primer varón, fallece al nacer, así que bueno, eso fue un golpe muy duro para la familia. Y después yo nazco en el 64. Ellos se casan en el 61, yo nazco en el 64 y tuve una infancia muy linda, muy esperada, muy querida. Así que
Esa niñez, padre Ariel, esa niñez, ¿cómo fue eso? Porque siempre nos acordamos algo, poquito, a veces es muy difícil acordarse de los 5 años, pero digo, ¿cómo fue esa niñez ahí en el campo? Yo me acuerdo bastante bien, ¿no? Porque en esa etapa diría, viví con tres elementos fuertes de relación, digamos. Mis padres, mi hermano que nace 2 años y medio después, los perros y los caballos. Ese era mi mundo, ¿no? Entonces, hasta por lo menos los 6 años, ¿no? Porque, bueno, mi papá hacía todos los trabajos junto a mi mamá, así que me llevaban por todos lados, y recuerdo las primeras caídas de a caballo, antes le decía se sacó el codo, se sacó la muñeca, ¿viste? Y te llevaban a algún viejo que te acomodaba los huesos. Y me acuerdo que era Don Bori, y que te ponía el esmeralda y te hacía ver las estrellas, el viejo. Yo decía viejo, a lo mejor tenía un poco más que yo, pero aquel entonces éramos chicos, ¿no? Y así transcurre mi infancia, digamos, la primera infancia, ¿no? Bien de campo, ¿no? Por eso me gusta contarla, porque a veces me ven que yo no me ensucio, suponete, y yo me crié en la tierra, digamos, en la tierra, o sea, y bueno, no sé cómo se crían, o se crió alguna persona acá en aquellos años 68, 70, donde el vivir en el campo era, por supuesto, sin luz, sin baño instalado, y vivir en una casa, bueno, el bañarse no era habitual, ¿no? ¿Quién era el que arreglaba los faroles, por ejemplo? ¿El farol, la lámpara? Mi papá era el que arreglaba el farol. Teníamos dos faroles, el farol a querosén, ¿no? Colgado ese, que alumbraba más, y cuando se empacaban, porque no sé por qué se empacaba el pico, que había que darle vuelta a la... Lo hizo mucho mi mamá. Sí, teníamos un farol a gas, la garrafa de 15, un caño alto, y esa era practiquísima, ¿no? Esa es la tecnología ya. Y sí, y después, bueno, en la pieza nos alumbrábamos con el farolcito de los gauchos, o para salir afuera, la lámpara, la famosa lámpara que se colgaba, y la linterna, bueno, elemento fundamental en el campo, la linterna, ¿no? Pues claro, para la noche, ¿no? ¿Y la ordeña en algún momento se hacía también? En mi casa, mi papá no le gustaba ordeñar, así que la vaca estaba separada del ternero todo el día, así que cuando faltaba leche, ¿viste? Alguien pegaba el grito, ¿quién quiere ir a ordeñar? Así que era mi mamá, yo o mi mamá. Mi papá ordeñaba medio poco, una sola vaca. Tampoco teníamos cerdos, así que era un problema menos de regar. Y sí teníamos chivos, exquisitos chivos, que ahora no hay un mísero campo que tenga un chivo para comer, ¿no? O sea, muchas veces siempre que le daba lástima matar un chivito por ahí, porque uno se hacía, sí, digamos, el chico se familiarizaba, digamos. Lo que pasa es que la costumbre, yo no sé, pero carneaba un chivo o un cordero por semana, entonces la costumbre era como mi mamá decía, viste, hace falta un pollo, y iba al gallinero, elegía el pork, viste, le enroscaba en el cogote. Sí, y hoy yo no me animo porque me da no sé qué, pero en aquellas épocas era como común, ¿no? Y también una vida muy intensa con los animales, ¿no? Andar de a caballo, me crié arriba del caballo, ¿no? Por eso me gusta tanto. ¿Había uno preferido? ¿El Bayo o el lo tengo todo enumerado. El Picasso, tengo una foto que te la voy a mandar del Picasso. El Picasso, que era un pingazo, después el Malacara, el Alazán, el Zaino, el Overo, la Petiza, que es la que aprendí aprendí a andar a caballo cuando ingreso a la escuela, ¿no? Como premio por ingresar a la escuela a los 5 años. Me regalan un caballo para mí, una yeguita. Le decimos la petiza, pero en realidad no era petiza, era mansa. ¿Quedaba lejos la escuela de la casa? Y la escuela, cuando empiezo a ir, tenía 5 kilómetros, ¿no? Y lo curioso es que yo no hice primer grado, porque como cumplo los años en agosto, no me quisieron recibir. En el año, tiene que haber sido en el 70. Entonces mi mamá, que tenía vocación de enseñarme, me enseñó, ella pidió los cuadernos a mis primos, y me enseñó a escribir, a leer, no sé si a sumar en esa edad, pero aprendí un montón, de tal modo que cuando voy a la escuela, mi mamá le dice a la maestra, dice, pruébelo en segundo grado, dice, capaz que vaya a andar.
Y me probaron y arranqué, así que hice 6 grados de primaria. Claro. Y una etapa muy linda, la del primario, muy, muy linda para mí, porque bueno, fue otro mundo, empezar a socializar, a compartir, a jugar al fútbol, a los juegos de niños, y también muy, muy valorado por las maestras, digamos, que siempre me apoyaban, me ponían para los actos, había muchos obritas de teatro, sí, no recuerdo cómo se llamaban en aquel entonces. Y entonces, Representaciones de tal cosa. sí, entonces para el día de San Martín, para el día de Belgrano, para el día de Tucumán, para fin de año que se hacían los fines de curso, muy lindo, ¿no? Y todo eso me echado, ¿no es cierto?, con la crianza de mi hermano, que él nace con discapacidad, por lo tanto tener un niño discapacitado en la familia empieza a girar en torno a él, ¿no? Entonces los viajes, las enfermedades, el acompañamiento de todo eso. Mi hermano tenía 2 años y medio menos que yo, ¿no? Entonces eso fue muy fuerte para mi familia y para mi mamá, y bueno, el núcleo familiar se empieza a gestar en torno a él, ¿no? También mi papá tenía que viajar, digamos, porque para ir a trabajar de un lado al otro en el campo, entonces también pasábamos mucho tiempo solo, digamos, cuando ellos viajaban, yo me quedaba solo, recuerdo que tenía 7, 8 años, me quedaba solo durante el día, a lo mejor un rato, y con una gran responsabilidad para bueno, hacerse cargo de las cosas, las tareas, ¿no? Qué sé yo, ir a recorrer, encerrar la lechera. ¿Estamos hablando de cuántos años? Y 7, 8 años. Sí. Pero no nos vayamos de la escuela, porque contamos una historia ahí, mientras tomamos los mates, en realidad contamos un poco de historia, pero los juegos que había en el recreo, y la maestra pobre de... A ver. Y la escuela, claro, éramos... Suco, es bueno saber que Suco es un pueblo que tiene 300 habitantes, ¿no? Tiene una escuela primaria que se llama Remedio Escaladas de San Martín, y había en ese entonces, unas 5 maestras, ¿no? A diferencia que ahora creo que hay 1 o 2, ¿no? Y mucho menos niños. Y teníamos un recreo largo, de media hora, que era para jugar al fútbol. Cancha de Guadal, imagínate vos, ¿no? ¿Pelota de goma? Pelota de goma teníamos, pelota de goma. Así que terminaba el recreo y no podíamos terminar el partido, así que nos traía la rastra la maestra, y ahí pasamos por el piletón para lavarnos un poco la cara, sacarnos la tierra, todos transpirados, así íbamos al curso. Y la maestra, recuerdo que siempre decía: chicos, abran un poquito la ventana, así se ventila. Claro, imagínate el olor que teníamos. Pero bueno, los olores son cuestión de costumbre, ¿eh? Así que... y también jugábamos mucho a las bolitas antes de entrar a la escuela o cuando salíamos, y también en algunos otros momentos, porque creo que había otro recreo más cortito. Ahí, como no había tiempo de armar un partidito, jugábamos o a la lucha o al perro y la liebre. Imagínate vos la tira de atrás del guardapolvo todos los días arrancada, ¿no? Los bolsillos, pobre nuestras madres. Así que Suco es un pueblo de condición bastante humilde, entonces la situación social era bastante difícil, ¿no? Desde chico me recuerdo el tema de los piojos, el tema de la desnutrición, el tema del aprendizaje. Después uno se da cuenta realmente el abandono que había en muchas situaciones, ¿no? Pero en todo eso me fui criando con... tengo bellísimos recuerdos, ¿no? Y después, paralelo a eso, ¿no es cierto?, el trabajo en el campo, ¿no? Sobre todo el arrear hacienda, el cuidar las vacas en la calle. ¿Es la costumbre de los niños de ese entonces? Sí, yo soy un defensor del trabajo infantil sano y familiar, ¿no? Porque el trabajar junto con el papá, en el caso nuestro, era un orgullo, ¿no? Yo recuerdo, le decía el otro día a un chico que a mí mi papá me enseñó a manejar, debo haber tenido 7 años, 8, ¿no? Te imaginas lo importante que eso era para uno, es decir, sentirte que si bien no te largaba a lo mejor en la ruta, pero bueno, encargarte responsabilidad era muy importante. Así que esos son bellos recuerdos.
y una infancia que a mí me fue formando en un carácter, en una forma de ser que es la que hoy tengo, ¿no? En eso no he hecho cambios estructurales. Y por supuesto, el criarme en un ambiente de bastante silencio, soledad o poco contacto social hace que sea hoy una persona bastante seria, parca, de poco hablar, ¿viste? Que no tengo Para algunos sí, para otros no. no, no tengo problema en comer solo, ¿viste? O sea, y que no es que lo sufra, al contrario, es decir, es el modo como me he criado, ¿no? Y bueno, y una muy linda relación familiar, gracias a Dios, ¿no? Tuvimos siempre. Y después, bueno, ya otra etapa sería Sí, la otra historia la vamos a contar. Porque tenemos un concierto de fondo, que vos me decías, vamos a hacer la nota, entonces, no, es maravillosa la música. Ahí tienen nombre y apellido, hay alguna cuestión de que tienen que ver estos pajaritos. No, tiene que ver con la infancia, porque cuando era chico tenía canarios, bueno, pájaros de todo tipo, ¿no? Y bueno, ¿por qué no decirlo, ¿no? El cazar pájaro era uno de los atractivos más fuertes que tenía o teníamos, ¿no? La onda colgada en el cogote era cotidiano, ¿no? Así que, y también siempre fui hincha de River desde chico, ¿no? Los más viejos se van a acordar. Creo que a mí me despertó el interés el Pinino Más, ¿no? Escucharlo por radio, escuchábamos radio Rivadavia, que podíamos pescar, entonces escuchar los domingos, y bueno, y uno se imaginaba todo todo el partido. Sí, porque pintaban el partido esos relatores. Y además era tan chico, mirá vos, Willy, era tan chico que yo me ponía cerca de la radio a ver si veía el jugador adentro. ¿No? Porque no me podía imaginar dónde estaban. O sea, no me daba cuenta que la radio era una transmisión. Yo pensé que estaban adentro, ¿viste? Y los miraba. Imagínate vos, era chico. Yo digo siempre que la radio en esas épocas ayudaba mucho a imaginar, a desarrollar la mente también. Sí, así que, bueno, y bueno, también el contacto con los vecinos, que eran mis tíos, mis primos, ellos eran más grandes, entonces uno va aprendiendo las mañas, los vicios y las virtudes de los primos más grandes, medio como apurado, ¿no? Porque algunos de ellos me llevaban 7 años, que es mucho para esa edad, ¿no? Entonces, y otra cosa que también te comentaba antes, ¿no? En la escuela había mucha violencia, ¿no? Mucha violencia. Estamos hablando de la época 68, 70. Sí, del primario, ¿no? Mucha violencia. Yo recuerdo los primeros años, era permanentemente peleas, ¿no? Entre los chicos, entre nosotros, ¿no? Grupitos de acá, grupitos de allá, con situaciones que, bueno, no, ni conviene decirlas en público, ¿no? Pero que hoy uno analiza la violencia familiar o la violencia social y vos decís, bueno, no había tanta distancia en lo que yo viví, ¿no? En lo que yo viví. Lo que pasa es que no tenía prensa, los padres ni se enteraban, las maestras ni veían. No, y algunos, bueno, tampoco le llamaban mucho el apunte, porque decía cosas de chico, ¿no? Y las maestras no nos pescaban, porque las peleas eran todas detrás de las maestras, ¿no? O sea, a la salida, en el recreo, atrás de la escuela, en los baños, de tal modo que era todo un submundo en el cual nosotros nos movíamos con estrategias, con estrategias. A mí me sorprende pensar en algunas situaciones esas que, bueno, también van forjando un modo de ser de las personas, ¿no? ¿Te agarran la salida? Exactamente. Te espero a la salida. Entonces sabía que si vos sabías que el que te desafiaba te ganaba, tenías que buscar un aliado. Sí. Entonces, y ya el otro, si se daba cuenta que había buscado un aliado, tenía que buscar otro. Yo recurría hasta a mis primas, porque tenía 2 o 3 primos que eran grandotas y firmes, ¿viste? Bien comidas las gringas. Y pegaban cada bollo. Y yo era chico porque era más chico de edad. Está buena la charla, Ariel, y ya vamos a pasar al hombre, al adolescente, que se va al secundario. Pero si me acompañas, vamos a hacer una pequeña Con mucho pausa gusto. y seguimos charlando. Con mucho gusto.